Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como veis, hoy os voy a enseñar pues una de mis pequeñas joyas de mi colección, que es El sentido de la vida de los Monty Python, ¿no? Una edición que se hizo bastante de rogar, finalmente salió en el año 2003, o sea que tiene ya la friolera de 10 añitos, pero bueno, fue anunciada y dentro del grupo de aficionados que se cuentan por legión de los Monty Python, pues fue muy bien recibida esta edición especial. Es una edición especial de 2 discos, de 2 DVDs en aquel momento, y aprovechando la inminente, creo que está ya a la venta, salida de Blu-ray de esta película, pues he decidido rescatar del olvido el sentido de la vida en su edición de DVD. Bueno, pues es una edición que se componía de su cajita de cartón. Ya he sacado la caja, viene a ser prácticamente, es exactamente lo mismo, en formato caja habitual del DVD, y contenía, como digo, 2 discos. En el primero de los discos incluía la película, obviamente, y una serie de pequeños extras que, bueno, al fin y al postre son bastante jugosos, como es el caso de los comentarios de Terry Jones y Terry Gilliam, pero sin duda el grueso de los extras venía en ese segundo disco, donde, bueno, pues la verdad es que incluso hay algunos extras que se hicieron específicamente para este DVD, donde se encuentran, bueno, pues quizás lo más jugoso, lo más destacable sean las escenas eliminadas. Hay hasta 7 escenas eliminadas. Algunas son meramente anecdóticas, pero hay alguno que es un sketch completo. Hay las interpretaciones de las canciones que conforman las bandas sonoras, todo tipo de trailers promocionales, sketches específicamente creados para el DVD, como esa reunificación virtual de los Monty Python, que al fin y al cabo viene a ser una de las muchas bromas que suele gastar los Monty Python a su audiencia. Y en definitiva, la verdad es que está bastante nutrido de extras. Y además, algo que se puso muy pues de moda en finales de los 90, a principios de la década del 2000, que es el tema del DVD-ROM, ¿no? Extras en formato DVD-ROM que solamente se podían ver a través de un ordenador, ¿no? de la lectora de DVD de un ordenador. Luego, con la piratería, lógicamente, esto empezó a limitarse o incluso a eliminarse. Ahí se incluía pues el guión, escenas perdidas o incluso las partituras de las canciones. Una edición bastante jugosa. En cuanto a calidad técnica, bueno, pues es pasable, no llega, supongo que en Blu-ray mejorará muchísimo, aunque yo creo que aquí en esta película da igual la calidad técnica, la calidad está dentro de la película y no en el aspecto técnico, aunque sí que hay que decir, y eso hay que recalcarlo, es que el doblaje, pues como prácticamente en casi todas las películas de los Monty Python, no está a la altura sin duda de la versión original. Así que si podéis haceros con esta película o podéis de alguna manera verla, que sea en versión original, puesto que gana muchísimos enteros. Yo la he podido ver en las 2 versiones y desde luego no hay color entre la versión original y la versión doblada al castellano. Así que bueno, pues esta es la edición, que creo que todavía sigue a la venta, no está descatalogada, y supongo que aprovechando el tirón del lanzamiento de esta película en Blu-ray, pues supongo que lanzarán más unidades a la venta. Sin duda una de las joyas de la corona, una de las maravillas de la comedia contemporánea, y probablemente a la par. Algunos dicen que La vida de Brian es la mejor película de los Monty Python. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, quizá esta sea mi favorita entre su filmografía. Así que bueno, ahora vamos a comentar la película, así que os presento Monty Python, El sentido de la vida. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. El sentido de la vida es una película de 1983, o sea que recientemente se van a cumplir los 30 años de su estreno, y que, bueno, pues curiosamente fue la última película dirigida por el grupo de cómicos británico Monty Python. Monty Python, que saltó a la fama gracias a una serie de televisión emitida en Gran Bretaña, se llamaba El Circo Volante, Monty Python Flying Circus, que se emitió desde el año 69 hasta el 74 aproximadamente, y que, bueno, pues se componía casi aproximadamente de 50 episodios, y donde, bueno, pues ya salía a relucir la particularidad, ¿no? Esas notas características de un grupo cómico que que destacaba por encima de la media, ¿no? El sentido de la vida venía, pues, digamos, a confirmar
el tipo de humor y el tipo de discurso que hacía este grupo cómico, donde dentro de sus gags, de sus sketches, pues incluían reflexiones filosóficas sobre la vida, sobre incluso los propios filósofos en general, y además eran muy ácidos con la política, con la religión, con el sistema establecido, con el matrimonio, incluso con el sexo, incluso llegando por momentos a ser escatológicos, e incluso, por qué no decirlo, por momentos hasta infantiles, ¿no? Y eso hizo, bueno, pues que se hiciera con gran parte del público, aunque, bueno, pues como en todo, lógicamente también tuvo sus detractores. El punto álgido dentro de la vida de los Monty Python fue con la película La vida de Brian, ¿no? Probablemente si preguntásemos a cualquier persona que conociese un poco la vida de los Monty Python, la vida y obra de los Monty Python, sin duda alguna destacaría por encima de todas pues la vida de Brian, ¿no? Fue la más popular y también la que tuvo mayor repercusión y también mayor polémica, ¿no? Pues más que hacía una simplificación, una especie de comparación de la vida de Jesucristo, lo cual pues no llegó a gustar mucho a los sectores pues más recalcitrantes católicos, ¿no? Y por eso no estuvo exenta de polémica. A día de hoy es considerada una de las obras cumbres de la comedia. Y esta, la verdad es que yo creo que le está perfectamente a la par. De hecho, fue reconocida en el Festival de Cannes, fue premiada en el Festival de Cannes, y creo que con todo merecimiento. Y es una película, como ellos han calificado, es una sucesión de sketch que trata como hilo común, trata de filosofar o de hallar, exponer en primer plano cuál es el sentido de la vida, ¿no? Pero quizás eso forma parte de la grandeza de este grupo cómico, es que una vez finalizada la película te das cuenta de que pues prácticamente te han tomado el pelo, ¿no? Te han vuelto a tomar el pelo, porque los Monty Python lo hacen una y otra vez, ¿no? Están desde el principio de la película quieren lanzar un reto al espectador y lanzar un anzuelo para que, bueno, pues van a filosofar, van a hablar cuál es el sentido de la vida, me van a dar un discurso ya concreto de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y además a través de una película, ¿no? Con lo cual queda mucho más gráfico. Pero finalmente, a medida que van pasando los minutos, el metraje, te vas dando cuenta de que todo forma parte de un engaño y que te han estafado, ¿no? Pero bueno, eso sin duda finalmente no es una molestia, sino que finalmente pues, te levantas y aplaudes porque han hecho un trabajo sensacional, ¿no? Bueno, pues la película viene a concretar las diferentes etapas vitales que pasa el ser humano, ¿no? Y así lo concreta desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Esto no es ningún tipo de spoiler, porque es así, es lógico, ¿no? Pero entre ellas pues van introduciendo esos elementos cínicos e irónicos de sal gorda, y como digo, pues no dejan títere con cabeza, pues, hablan perfectamente, quedan muy identificadas pues la diferencia de clases sociales, cómo se ríen de la burguesía, de las banalidades, de las tonterías en las que se fija la alta alcurnia, la burguesía. No queda la política también, los altos cargos, la guerra, el absurdo de la guerra, la religión, por supuesto, es otra de las grandes claves dentro de la obra de Monty Python, que queda absolutamente ridiculizada, pero no una en concreto, sino aquí se habla de protestantes y de católicos, ¿no? Que son las imperantes en Gran Bretaña, y desde luego hay un sketch sensacional sobre los protestantes que es digno de alabar, ¿no? Y en definitiva es una película crítica, muy cínica, con muy mala leche, hay que decirlo, y por momentos ellos también lo han reconocido, pues con esos toques infantiles, ¿no? Dices, tanto escatológico, hay un sketch sensacional, magnífico, lo que lo llaman el ocaso de la vida, ¿no? Cuando la persona ya bueno, pues está completamente dejada, y hay un sketch con un personaje que se llama el señor Creosota, que es un personaje orondo, ¿no? Es hilarante ese sketch. Pues en definitiva viene eso, a redundar sobre el paso de la vida, que no nos demos tantas vueltas a la cabeza sobre por qué estamos aquí, por qué estamos en este planeta, cuál es nuestro sentido, nuestro sentido de ser aquí en este planeta, sino que al fin y al cabo aquí estamos meramente de paso, ¿no? Y la verdad es que el humor de los Monty Python no se concibe de forma individual, sino de forma coral. Pues yo creo que cada uno de ellos
aporta su granito de arena. Terry Jones es el que más aportaba en los guiones. Eric Idle es el maestro de ceremonias, que se encarga de la banda sonora, de la composición musical y de cantar las canciones. John Cleese quizás sea el más excéntrico. Graham Chapman adopta el tono, quizá el tono más serio. Michael Palin pues probablemente es el más payaso de todos. Y Terry Gilliam es el que le dio más sentido cinematográfico, de hecho fue el que luego se dedicó a dirigir películas y a día de hoy es reconocida su filmografía, por ejemplo como Brasil, quizás su mejor película, y también es el que se encargaba de las ilustraciones que en la época de los finales de los 60 y 70 pues poblaban los episodios de Monty Python Flying Circus, con lo cual yo creo que a nivel global es como funciona a la perfección el conjunto, ¿no? De hecho ha habido algunas películas en las que han faltado algunas patas de esta mesa y creo que se ha resquebrajado. Es el caso, por ejemplo, de Los héroes del tiempo, que quizá no estuvo a la altura de las grandes películas de los Monty Python, como El sentido de la vida de Brian o Los caballeros de la mesa cuadrada. Yo, sin duda, tengo cierta predilección con esta película, a pesar de que por momentos sea absolutamente desconcertante. Hay un episodio central justo en la mitad de la película que te deja completamente descolocado, pero ellos potenciaban el surrealismo, el absurdo, el reírse de todo lo establecido a través de las formas más políticamente incorrectas, ¿no? Por un lado, a través de la palabra, de la filosofía, por qué no decirlo, un humor un tanto particular, inteligente por momentos, pero en el otro lado de la balanza está ese humor escatológico, guarro, marrano, pero que es absolutamente enternecedor, ¿no? Y además que da pie no a la sonrisa, sino a la carcajada, ¿no? Porque es todo tan absurdo y tan exagerado que da pie a la carcajada. Pero detrás de eso hay un fondo, hay algo con lo que rascar y hay un discurso muy cínico y muy crítico, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y yo creo que a día de hoy están consagrados como uno de los grandes genios del humor y que muchas parejas o grupos cómicos actuales, incluso españoles, han tomado muchas referencias de los Monty Python, ¿no? Es uno de los grandes referentes del humor, como digo. Así que no puedo sino recomendaros esta grandísima, esta joya, esta obra maestra del humor, de la comedia, aunque, como digo, siempre desde un punto de vista tienes que comulgar un poco con este humor, bueno, no sé, inteligente o distinto, particular, porque si no, este humor que llaman el humor británico, ¿no? Que si no, pues no entrarás en la película y probablemente llegues a detestarla, ¿no? Pero la película contiene momentos magistrales desde su inicio, con ese corto que finalmente se quedó fuera de la película, que fue ideado por Terry Gilliam, donde se fue gran parte del presupuesto, también hay que decirlo, y que finalmente fue introducido sabiamente como corto y luego se recupera aparte en el largometraje. A nivel global la película está encajada a la perfección, funciona como un reloj suizo. Así que solo me queda recomendaros fervientemente esta película. Si no la habéis visto, por favor, dadle un voto de confianza, porque sin duda es una película que no vais a ver ninguna otra igual, seguramente, salvo que sea de los propios Monty Python, y si la habéis descubierto y habéis disfrutado de ella, pues intentad haceros con esta edición, porque está bastante bien, y además vais a disfrutar bastante de los extras que son muy jugosos. Así que nada más, gracias por haber estado ahí, espero vuestros comentarios y hasta un siguiente vídeo.